Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el andador de la calle Madero en el centro histórico de la Ciudad de México. Soy el señor cura José Arturo López Cornejo y este día venimos de peregrinos a la Basílica de Guadalupe, algunos autobuses de mi parroquia, y ahorita en la tarde tuve un tiempecito libre y dije voy a explicarles un templo que no es tan antiguo como muchos otros templos hay en la Ciudad de México, que ocuparía muchísimo tiempo para todos, pero hoy quiero mostrarles un templo que es de una importancia espiritual muy grande para todo nuestro país, México, y para esta gran Ciudad de México. Estamos en el andador Madero. Este andador corre desde lo que es el Zócalo o la plaza central de todo el país, México, que está aquí más o menos a 8 cuadras caminando. Antes era una calle muy famosa, muy antigua, la calle Madero. Ahora esto se ha vuelto un andador donde hay tiendas departamentales de todo tipo, donde la gente camina para allá, camina para acá, compra, bebe, toma, fuma, platica y hace todo lo que gusta. Y casi cuando llegamos a la esquina de donde está la Torre Latinoamericana, yo creo que ustedes la han visto alguna vez, la Torre Latinoamericana, pues se van a encontrar que a un ladito de la Torre Latinoamericana nos encontramos con este monumento que pareciera que está cerrado. Siempre parece que las puertas están cerradas, pero no. Este templo es el templo llamado San Felipe, Templo Expiatorio San Felipe de Jesús. Y este templo tiene un origen muy interesante y muy antiguo que vamos a tratar en este momento. Antes que nada, quiero platicarles un poco de la historia. Es muy fácil llegar a este templo. Ahorita les voy a mostrar que estamos frente a la Torre Latinoamericana, que es la torre más alta que existe en la Ciudad de México y que por muchísimo tiempo ha sido emblemática. Estamos también hablando que estamos frente a un edificio llamado, un restaurante muy famoso llamado de Los Azulejos, que yo creo que muchos de ustedes ya vinieron alguna vez a comer. Pero quiero mostrarles algo muy interesante que nos vamos a encontrar para que ustedes sepan que estamos hablando de un lugar muy fácil de ubicar. Esta es la Casa de los Azulejos. Atrás de mí, ahí está el Museo de las Bellas Artes, el Museo del Teatro de las Bellas Artes, construido por Porfirio Díaz para afrancesar a México. Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba viendo la construcción de este templo es la historia. Primero que nada, hay que saber que en esta iglesia, antes de que se construyera el Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús, había una iglesia llamada la Iglesia de Nuestra Señora de Aranzazú. Esta tradición interesantísima y muy antigua de la veneración de la Virgen de Aranzazú estaba en esta iglesia. Si ustedes se fijan, aquí hay como un corte. Atrás está un retablo barroco, estípite, muy hermoso, y a un lado está la construcción de lo que es la iglesia llamada Templo Expiatorio de San Felipe de Jesús. Si quieren, vamos a asomarnos un poquito al templo de lo que hoy es San Francisco. Antiguamente, en este lugar estaba la iglesia de Nuestra Señora de Aranzazú, pero se destruyó por la antigüedad y por el daño que sufrió también gracias a tantos temblores y todo lo que existió en ella. Entonces, vamos a entrar al templo de San Francisco. Si ustedes se fijan, no tiene ningún santo. De hecho, los santos fueron destruidos realmente. Esto es una joya histórica, más o menos data, nos dice ahí, entre 1525 y 1529. Hay óleos hermosísimos que vamos a ver ahorita con ustedes y vamos a analizar. Entonces, estamos hablando de que esta iglesia antiguamente se llamó la iglesia de Nuestra Señora de Aranzazú. Ahora esta iglesia se llama la iglesia de San Francisco. Y algo muy propio del tiempo o del tipo barroco es que las iglesias en México, cuando fue la conquista española, si ustedes se fijan y me ayudan a ver, en la parte de arriba hasta arriba está el Sagrado Corazón de Jesús. Inmediatamente en medio está San Francisco de Asís, el santo patrono de este retablo y de esta iglesia, de lo que queda de la iglesia. La iglesia era muy grande, fue destruida gracias a todos los daños que hubo. Y después de San Francisco tenemos ese signo tan conocido de las dos manos juntas. No sé si han visto una mano franciscana.
y una mano normal donde habla paz y bien, ¿no? El signo de los franciscanos. Tenemos ahí a Santa Ana y San Joaquín, papás de la Virgen María, según los evangelios, en los evangelios apócrifos y en la tradición de la iglesia, Santa Ana y San Joaquín. Y más arriba tenemos a San Felipe de Jesús, primer santo mexicano, y del lado izquierdo tenemos a San José, esposo y padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, esposo de la Virgen María. Y bueno, abajo tenemos la advocación de la Virgen del Carmen, que ahí la tenemos, y San Martín de Porres, ¿no? Y claro, nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Todos estos retablos que ustedes ven que son barrocos, fueron construidos con madera, tallado a madera, y después se le colocaba una hojita de oro muy delgadita. No es que ustedes tengan, no es que sea todo de oro. Mucha gente pensaría que es puros barras de oro pegadas. No, primero se talla en madera de uno por uno y después se va haciendo y poniendo la hoja de oro. Algo muy significativo que vamos a ver en la próxima iglesia es eso que ven allá atrás de mí. Es un signo de 2 ángeles hincados delante del Santísimo Sacramento. Es el signo de la adoración nocturna, de la cual vamos a hablar más adelantito. Bueno, vamos a continuar con esta vista de estos óleos maravillosos. Las iglesias antiguas son muy altas, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos esta iglesia que es demasiado alta y tenemos unos óleos valiosísimos. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo crucificado y tenemos la piedad. También ahí está nuestro Señor Jesucristo con su Madre Santísima y con San Francisco. Y bueno, vamos a continuar para que vean qué hermosa es esta iglesia dedicada a San Francisco de Asís. Aquí tenemos a San Buenaventura, tenemos un confesionario, todos ellos labrados en madera. A mí me sorprenden con una vid de las uvas propiamente, San Miguel Arcángel, y ojalá que ustedes puedan venir a esta iglesia de San Francisco. Es imponente el altar que tenemos aquí. Aquí está la revelación cuando a San Francisco Dios le regala los estigmas, esas llagas que tuvo San Francisco en sus manos y también las llagas que tuvo en sus pies, los estigmas. San Francisco de Asís es uno de los pocos santos que recibió de Dios el regalo de los estigmas. Muy bien, pues este altar, el cual no podemos acceder al presbiterio, pero sí podemos ver con detenimiento, tiene abajo del ciprés, ciprés es eso donde está la Virgen María, no sé si ven arriba del altar, donde está en medio la Virgen María, ahí. Esta estructura se llama ciprés artísticamente. Y tenemos ahí a la Inmaculada Concepción, pisando la víbora, y tenemos a un lado también a San José, y también tenemos a Santo Tomás de Aquino y a San Buenaventura a un lado. Tenemos ahí a 2 obispos, San Agustín y San Gregorio Nacianceno. Arriba tenemos la cruz de los franciscanos, no sé si ven ahí un signo rojito, este que está ahí, es la cruz de los franciscanos, sobre todo la cruz de Jerusalén también llamada, y de este lado, en ese simbolito que tenemos ahí en medio, tenemos la cruz dominica. Y en medio está San Francisco. Es impresionante la imagen de San Francisco que ustedes ven en el centro de todo el retablo. San Francisco con 2 ángeles en el cielo contemplando un crucifijo, con toda la humildad que conocemos de San Francisco, uniendo a los dominicos, uniendo a los franciscanos. Todo ese altar es labrado en madera, tiene diferentes signos eucarísticos, todo el altar labrado en madera, pero forrado de hoja de oro, muy antiguo. Van a decir, ¿y por qué la iglesia gasta tanto en oro? Miren, casi siempre la gente que habla es la gente que no da nada. Ese oro era muy valioso, es muy valioso, pero está adherido a la madera, no quiere decir que sea todo de oro. Y aquí tenemos en el ambón es el lugar donde se predica la palabra de Dios, que tenemos aquí, Ahí tenemos otra vez de las 2 manos franciscanas, paz y bien, y tenemos los 4 signos de los evangelistas. Un ángel que representa ¿a quién? A San Mateo, un león que representa a San Marcos, y luego tenemos una águila, allá a un ladito, que representa a San Juan Evangelista, y tenemos un toro que representa a San Lucas. Pero miren nomás este se llamaba el púlpito. Esta parte labrada en madera, todo es una joya.
¿no? Tenemos otra vez a los 4 evangelistas, Mateo, Juan, Marcos y Lucas, de donde se predica la palabra de Dios. Ahí la podemos ver. Es toda una joya arquitectónica labrada en madera. Imagínense nomás lo que costó hacer todo este templo. Padre, ¿y por qué gastaban tanto dinero en estas cosas? Porque el amor a Dios era fabuloso, era formidable, era sorprendente. Entonces, por eso tenemos todos estos altares y todas estas iglesias tan maravillosas donde se le da culto a Dios. La iglesia, aunque esté dedicada a San Francisco o a la Virgen o a quien sea, tienen que saber que está dedicada al culto a Dios. Entonces, es muy interesante ver cómo está el Sagrado Corazón de Jesús hasta la parte alta, de allá arriba, el Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos 2 querubines y tenemos serafines. Tenemos también lo que es, ahí parece unas águilas, parece que representan a los 4 evangelistas. Ahí, si ustedes ven, está un ángel, una águila, un toro y un león, representando a los 4 evangelistas. Vamos a continuar. Tenemos de este lado a San Francisco, hermano Sol, hermana Luna. Yo creo que ustedes se acuerdan muy bien de estas interpretaciones, de estas llamadas de San Francisco. Tenemos aquí cuando San Francisco deja a su padre y le entrega todo lo que era de él y se lo regresa. Y bueno, pues vamos a continuar por esta iglesia de San Francisco de Asís, que antiguamente era la iglesia de Nuestra Señora de la Aranzazú. Pero aquí hay 2 iglesias pegadas. Esto es muy interesante saberlo. Ahí está San Antonio de Padua, un gran santo, conocidísimo, franciscano también tenemos. Y bueno, pues a San Judas Tadeo, ¿no? ¿Quién no conoce a San Judas Tadeo? Así que vamos a continuar. Algo muy interesante que quiero ver con ustedes es la Divina Providencia, como muy pocas veces la vemos pintada. Casi siempre, si ven ahí ustedes, casi siempre vemos a la Divina Providencia en ese cuadro que ven arriba de mí, ahí. Casi siempre vemos a la Divina Providencia como un hombre grande, un hombre joven con una cruz y arriba una paloma. Aquí tenemos un hombre vestido de azul, uno de blanco y uno de rojo. Todos ellos representando a la Divina Providencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ustedes han escuchado que se dice, para que la Divina Providencia nos asista en cada momento y nunca nos falte casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento. Yo como sacerdote me gusta muchísimo involucrar a la gente e invitar a la gente a que ame a Dios, lo conozca y lo siga. Verdaderamente, la Divina Providencia es aquella personificación de Dios en el mundo, 3 hombres iguales, ustedes ven ahí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Uno tiene en su corazón un sol, Dios Padre, el que está en medio, el blanco. Otro, el de azul, representa al Espíritu Santo y tiene una paloma en su pecho. Y también tenemos un hombre vestido de rojo con un cordero en medio de su corazón. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si ustedes pudieran verlo de cerca, tenemos 3 caras idénticas. Van a decir, pero yo siempre he conocido que la Divina Providencia es igual, es un señor grande, un hombre joven y una paloma arriba. Bueno, pues verdaderamente eso es como la imagen típica de la Divina Providencia. Pero realmente nosotros no conocemos el rostro de Dios. Por eso los artistas en la antigüedad pintaban la imagen de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de manera igual. La misma cara, casi la misma vestimenta, solo les cambiaban el símbolo en el pecho. Así que ojalá se hagan muy devotos de la Divina Providencia. Bueno, pues este templo de San Francisco de Asís está pegado a otro templo, a un templo que tenemos aquí a un lado. Aquí estaba el templo antes de Nuestra Señora de Aranzazú. Bueno, pues vamos a continuar. Ahorita denme chancecito para empezar. No, de una vez le seguimos, que al cabo ya andamos aquí. Algo que me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando la historia del templo expiatorio de San Felipe de Jesús es quién tuvo que ver para la construcción del templo expiatorio. Más o menos en el año de 1886 a 1897 más o menos, se comenzó esta construcción que duró 11 años. La construcción de la iglesia del templo expiatorio
de San Felipe de Jesús, que ustedes ven estas bandas aquí que representa la adoración nocturna. La adoración nocturna estaba naciendo en México, y la adoración nocturna en México es una institución fundada, aprobada y avalada por la Iglesia. Quiero comenzar, antes de platicarles la historia, que vean un poco aquí los horarios. Todos los días hay misa, pero algo que tiene este templo expiatorio es que dice las confesiones. Dice, las confesiones son de 5 a 6 de la tarde, de 5 horas a 6 de la tarde, es decir, todos los días hay confesión. Muchísimas personas batallan por no encontrar en dónde reconciliarse con Dios a través de un sacerdote. Quiero platicarles que el templo expiatorio, por eso se llama expiatorio, expiar. Expiar quiere decir limpiar, quiere decir purificar. Cuando yo voy a un lugar a expiarme, es como un baño. Entonces, si yo vengo a un templo expiatorio, no quiere decir porque esté expuesto el Santísimo. Claro, está expuesto el Santísimo porque eso ayuda y motiva a que la persona devota se confiese, haga oración, se consagre a Dios. Es un templo que siempre parece que está cerrado. Si ustedes ven las puertas, siempre parece que están cerradas. Cualquier católico atarantado, como tenemos tantos, piensa que está cerrada, pero no está cerrada. La iglesia cierra las puertas de enfrente para evitar el ruido interno, porque hay un ruido interno que a veces esta calle, como es un andador, todo el día, desde temprano y hasta en la noche, camina gente, vendedores y gritos y pláticas. Miren, les muestro cómo va la gente caminando. Hay muchos gritos, ruidos, sonidos. Y la gente sabemos, los que somos católicos devotos, que tenemos que tener un poco de silencio y de orden para poder concentrarnos y encontrarnos con Dios. Así que el templo de San Felipe de Jesús, que es llamado templo expiatorio, tiene una historia hermosísima. Pero lo más importante, hermanos que viven en la Ciudad de México o cerca de la Ciudad de México o vienen a la Ciudad de México, cuando no tengan dónde confesarse, en este templo, atendido por los misioneros del Espíritu Santo, fundados por Conchita Cabrera de Armida, que ya es beata, fíjense nomás, y el padre Félix de Jesús Ruller, los misioneros del Espíritu Santo atienden este templo, que no es parroquia, es un templo expiatorio. Ahorita les voy a ir hablando de qué significa y qué se hace. Vamos a ingresar con mucho silencio, espero poderles explicar, no se me vayan a desesperar, si no les hablo, van a disfrutar del silencio de la iglesia. Esta iglesia tiene una historia antiquísima. Aquí todos los días vienen personas. En esta iglesia todos los días vienen personas a adorar al Santísimo Sacramento, que con mucho respeto se los muestro, está expuesto. Esta iglesia que es administrada por los misioneros del Espíritu Santo, casi todo el día hay confesiones, pero lo más importante de este templo es que es la sede de los adoradores nocturnos. La adoración nocturna es una asociación de fieles que se dedican a adorar a Dios, sobre todo en la noche. La adoración nocturna dice adorar a Dios en la noche cuando nadie te adora, cuando nadie te visita, cuando todos te abandonan, Señor, los adoradores nocturnos ingresan. Esta iglesia, si ustedes se fijan aquí, tenemos a los dos fundadores de los misioneros del Espíritu Santo. Conchita Cabrera de Armida, esta mujer que ahora es beata, que es una gran mujer con grandes escritos sobre la vida de los sacerdotes y sobre la vida de las familias. Hay que recordar que los misioneros del Espíritu Santo son especialistas en atender a los sacerdotes. También nosotros como sacerdotes la regamos y necesitamos que alguien nos ayude, porque no somos máquinas. Y los misioneros del Espíritu Santo hacen este trabajo. Pero también está el fundador de los misioneros del Espíritu Santo, el padre Félix de Jesús Ruller, de origen francés, pero radicado en México por muchísimo tiempo. Pudiera hablarles horas del padre Félix, es un sacerdote íntegro, entregado. Aquí están sus reliquias, ahí están sus nombres. En este templo están sus restos mortales, en los cuales
se les guarda veneración, no están expuestos al culto porque Él no es santo, está en proceso, pero ojalá pronto el Santo Padre y Él también y la Iglesia le dé la aprobación. Tenemos ahí todo lo que hicieron, toda esa lista es lo que hicieron ellos, dice Dios, ante todo contemplativos y después hombres de acción. Por Cristo al Padre en el Espíritu Santo, todo lo debemos al amadísimo Padre. Debemos ser copias vivas de Jesús, amar como amaba Jesús, amar al Espíritu Santo y hacerlo amar. Manda lo que mira mi sacerdocio, no debe de ser indiferente. Quiero vivir lavado en la cruz como María, con María todo, sin ella nada. Ser víctimas, ser favor de la Iglesia. Aquí tenemos a Moisés con las 2 tablas de la ley, ¿sí lo están viendo ustedes? ¿Vale? Y tenemos al sacerdote también, que se llamaba Aarón, y tenemos, yo creo que a Josué, también aquí con Moisés. Los 3 hombres que guiaron al pueblo para salir de Egipto hasta la tierra prometida. Son mosaicos hermosos, son unas pinturas valiosísimas. Por favor, cuando tengan ganas de orar en un templo que verdaderamente hay silencio, les recomiendo venir al templo de expiatorio San Felipe de Jesús. Este templo, si ustedes se fijan, tenemos a San José y tenemos muchísimos santos. Ahí está Santa Coleta, está, por ejemplo, San Felipe Neri. Tenemos muchísimas cosas que hacer. Aquí tenemos al Santísimo Sacramento expuesto, que con mucho respeto les muestro. El templo de los misioneros del Espíritu Santo, llamado Templo Expiatorio San Felipe de Jesús, tiene unos vitrales en la parte alta que permite ingresar una luz muy tenue que hace de este lugar un ambiente muy, muy espiritual. Vamos a analizar un poquito estos vitrales, si ustedes se fijan. Bueno, aquí no se ve porque la luz no es tan clara. En el centro del templo, ahí donde ustedes ven, tenemos esa cúpula donde se encuentran los 4 evangelistas. San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, cada uno con su distintivo, un toro, un león, una águila y un angelito. Este es el templo expiatorio. Pero ¿por qué se llama expiatorio, Padre? Explíqueme. Porque exponen al Santísimo todo el día. Parte de que se llame templo expiatorio es eso, que el Santísimo Sacramento está expuesto día y noche. Pero también se le llama templo expiatorio porque aquí los sacerdotes casi todo el día están confesando, sobre todo poquito antes de las misas o después de las misas. Así que cuando ustedes no encuentren dónde confesarse, vénganse al templo expiatorio. Miren, aquí en esta parte atrás de mí, si ustedes ven, hay varias ciudades. Todas estas ciudades hablan de las diócesis donde está la adoración nocturna. ¿Pero qué es la adoración nocturna? Yo estoy seguro que ustedes han visto, yo creo que algunos de ustedes son adoradores o adoradoras, ustedes han visto este escudo. Dice ahí, Adoración Nocturna Mexicana, está una custodia y 2 ángeles con las iniciales de Jesucristo, JHS. La adoración nocturna tiene aquí su sede. Todas las adoraciones nocturnas fundadas en parroquias, en capillas, en templos, tienen su cabeza o su directriz desde este lugar. Aquí está el Padre, que es el director espiritual de la adoración nocturna a nivel nacional. Santa Clara, San Pedro de Alcalá, Santa Catarina, Santo Domingo. Ahí tenemos esos santos que ustedes están viendo con muchísimo respeto, todos ellos pintados con mosaicos, algo impresionante. Quiero platicarles que la adoración nocturna tiene aquí su base. Los adoradores ven su templo como si fuera su catedral. Desde aquí nace la adoración nocturna hace más de 100 años. Desde el año 1900 ya había adoración nocturna, entonces la adoración nocturna tiene más de 100 años en México y hacen una labor tan hermosa de adorar a Jesús Eucaristía. Aquí tenemos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, vestido de sacerdote, y tenemos a un lado a Pedro,
el apóstol que negó a nuestro Señor, y San Juan. Es impresionante. Y aquí está el padre de Jesús Ruller, de 1893 a 1950. Hagan siempre, dice, el adorar a mi Padre. ¡Qué bárbaro! El padre de Jesús Ruller, aquí lo tenemos atrás de mí. Miren, vamos a ver ahora otra imagen de nuestra Madre Santísima. Aquí la tenemos con una luz muy tenue, muy hermoso su altar a la Virgen, nuestra Madre Santísima. Pero algo muy interesante que tenemos en el templo expiatorio, ustedes saben que el patrono de este templo es San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús es el primer mártir mexicano y de hecho primer santo mexicano. Se le llama protomártir San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús fue un franciscano que nació en México, fue bautizado aquí y se incorporó a las filas de los franciscanos. Fue mandado a estudiar en lo que es hoy Filipinas y en otras partes ahí cercanas. Cuando iba a ser ordenado sacerdote, le concedieron un deseo muy grande que él tenía de venir a ordenarse a México. Entonces tomó un barco, estamos hablando del siglo XVI, tomó un barco desde las Filipinas y se embarcó rumbo a México. Pero ¿qué pasó? Cuando se embarcó a México, el barco, pues en aquel tiempo hay que saber que los barcos eran algo muy rudimentario, pues el barco se descontroló y se fue para Japón. Y en Japón, el barco arrojó a San Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús no pudo ser ordenado sacerdote en México. Se quedó en Japón y se quedó a misionar. Pero en esos tiempos, en Japón, había una persecución muy fuerte contra los cristianos. San Felipe de Jesús es perseguido por predicar a Jesús y como predica a Jesús, es asesinado por su fe. Dicen que cuando Felipe de Jesús fue puesto en la cruz y le encajaron esas lanzas que él trae en la mano, yo creo que ustedes han visto un Felipe de Jesús con una cruz y unas lanzas, él simplemente dijo, Jesús, Jesús, Jesús. De ahí le viene el nombre San Felipe de Jesús que vemos allá arriba, no más importante que nuestro Señor Jesucristo. Pero el nombre a esta iglesia le viene por el patrono, Templo Expiatorio San Felipe de Jesús. Y después San Felipe pues fue considerado venerable, luego beato y luego santo. Primer santo mexicano, primer mártir mexicano. Quiero invitar a todos y saludar a todos mis amigos adoradores nocturnos, adoradoras también mujeres, que con mucho entusiasmo siguen a Dios y lo procuran y están con Él en los sagrarios, adorándolo, y sobre todo en las noches. A mí me anima mucho ver a los adoradores con qué amor y con qué cariño adoran al Señor. Y quiero invitarlos a todos ustedes que vengan al Templo Expiatorio San Felipe de Jesús y hagan oración. Yo ahorita voy a terminar el video y me voy a sentar un ratito a hacer oración en este lugar, en medio de tanto ruido. Aquí afuera del templo inmediatamente ustedes van a escuchar un ruido tremendo, terrible, muy fuerte. Pero algo que a mí me sorprendió muchísimo del Templo Expiatorio San Felipe de Jesús es la construcción. Se llevó 11 años construirlo y pues realmente no es mucho tiempo. Pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta grabación que hicimos del Templo Expiatorio San Felipe de Jesús y de la iglesia antigua de San Francisco de Asís, llamada antes Iglesia de Nuestra Señora de Aranzazú. Una iglesia del siglo XVI, la que vimos primero, más o menos de 1525 a 1535, y una iglesia del siglo XIX, de 1886 a 1996. Esta iglesia se inauguró el 5 de febrero poquito antes del año 1900, y ese día se inauguró 5 de febrero, que es la fiesta del primer santo mexicano llamado San Felipe de Jesús. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Un saludo para todos. Ya me voy a mi parroquia. Nos vemos muy pronto aquí en YouTube. Padre Arturo Cornejo.
Gracias por suscribirse, gracias por seguirme, gracias por sus comentarios. Y si a alguno no le gusta, pues también muchas gracias por verme de todas maneras. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Este es el Andador Madero, aquí pueden llegar todos ustedes.